Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en esta tu casa. Gracias por lo que, Señor, estamos viendo y percibiendo y los nuevos comienzos que tú estás dando y que quieres dar a tu pueblo, tus hijos, tus hijas. Pido que en estos minutos de estudiar tu palabra nos hables a cada uno en su contexto particular, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a concluir la serie Nuevos Comienzos y la base principal es Isaías 43, versículo 18 y 19. Quiero recordarlo. No recuerden las cosas anteriores ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. El Señor promete hacer algo nuevo, traer nuevos comienzos, pero nos llama a olvidar el pasado, soltar el pasado. Y lo he enfatizado, no puedo tener un pie en el 2023 o más atrás de eso y avanzar bien a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Necesito soltar, en algunos casos perdonar, para que ya no me esté deteniendo. Y bueno, en esta serie lo hemos visto particularmente en la parte de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ya muy avanzado el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel fue destruido prácticamente. Jerusalén, el templo, todo arrasado por el imperio de Babilonia y los hebreos tuvieron que ser dispersos por todos lados. Pero Dios dio una promesa que ese cautiverio duraría 70 años. Y luego Dios quería hacer un nuevo comienzo con su pueblo. Y vimos que lo primero que sucedió fue que lo trajo a atención de Daniel. Él leyó esa profecía y empezó a orar, porque los nuevos comienzos inician en oración. Sin duda Dios nos llevará a más pasos, pero inician con oración. En oración vamos rindiendo todo al Señor, nos vamos enfocando, porque debe de ser oración enfocada, no general y vaga, enfocada en lo que Dios quiere para nosotros y aferrados con oraciones audaces y persistentes. Y Dios contestó. Al final de 70 años vino la hora del nuevo comienzo. El rey Ciro de Persia dio órdenes de que los hebreos podían regresar a su tierra natal, a Jerusalén, a reconstruir el templo. Y bajo el liderazgo de un hombre llamado Zorobabel, volvió un pequeño remanente a intentar esta tarea gigantesca, con pocos recursos, poco apoyo, y en medio de resistencia por los vecinos empezaron el trabajo, lograron echar los cimientos, pero luego se detuvo. Hubo desánimo, de nuevo aumentó la resistencia y se quedó abandonado prácticamente por varios años la construcción. Tal vez desde ahí algunos se pueden identificar. Tal vez tuviste la iniciativa de hacer algo bueno, pero no salió como esperabas y se detuvo. Y creo yo, lo siento y lo he dicho, es hora de retomar propósitos de Dios que se detuvieron. Retomar propósitos que Dios puso en tu corazón y que por algún motivo se estancaron. Pues pasaron estos varios años. De nuevo, ya estaban ahí, este remanente viviendo en Jerusalén, habían echado los cimientos, pero
Hasta ahí habían llegado, se dedicaron más a sus casas y Dios levantó a dos profetas, Ageo y Zacarías. Eran compañeros, o sea, en el mismo tiempo, mismo contexto sucedió y trajeron palabra de Dios a este remanente de volver a la construcción. Ageo, que vimos la vez pasada, llamó la atención al pueblo porque estaban enfocados en sus casas, que eso no era malo en sí, pero tanto que habían descuidado la casa del Señor, y les dice: reflexionen en su proceder. Y a veces tenemos que recordar y establecer prioridades, porque podemos fácilmente descuidar la casa o la causa del Señor. Entre el grupo había algunos ancianos que habían visto 70 años, ya más de 70, cuando eran niños, habían visto el templo anterior, el increíble templo que construyó Salomón, tan espectacular, y ellos estaban menospreciando este nuevo, porque solo estaban viendo con ojos terrenales, y aprendimos que hay que ver el potencial. No solo lo que nuestros ojos naturales hoy ven, pero el potencial que hay en esa situación. Y luego Dios los llamó a dejar la desidia, la pereza y esforzarse. Hay que ser productivos o ponerle al jale, como algunos entenderán mejor, ¿verdad? Hay que ser diligentes en la tarea que Dios nos da. Y finalmente les da la increíble promesa en Ageo 2:9, que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. Y lo tomamos para nuestras vidas, para la iglesia, porque Dios es un Dios de aumento que nos lleva de gloria a mayor gloria, y hay que creer la promesa. Con eso en mente quiero avanzar y terminar hoy. Ahora considerando unas palabras del profeta Zacarías, que repito, es contemporáneo de Ageo, estaban profetizando en el mismo tiempo al mismo grupo de personas ante los mismos retos. Y leo de Zacarías 4. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo, y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Muy bien, quiero hoy considerar 3 nuevos principios, medio similares porque es el mismo contexto, pero quiero ponerlos en otras palabras. 3 principios para nuevos comienzos. Número 1, comenzar con un paso. Dice el texto: el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia. De hecho es reinicia, porque los cimientos se habían puesto. No solo se va a alegrar cuando se termina, se va a alegrar cuando el trabajo se inicia. ¿Saben? Gran parte de lograr algo es simplemente comenzar. Muchas veces no logramos un objetivo porque no damos el primer paso, porque no comenzamos. Tomar un paso nos obliga en primer lugar a definir lo que queremos. Porque si voy a literalmente tomar una acción, ya no puede nomás ser una idea vaga en mi mente. Tiene que tener más definición, más enfoque. Como debe haber enfoque en mis oraciones, enfoque en mi visión. Tomar ese paso. Cuando quieres hacer un nuevo comienzo grande, no lo intentes todo de un
brinco, comienza con algo pequeño. Y esto se aplica a casi todo en la vida, ¿sí? Si quieres mejorar de salud, comienza cambiando algún hábito. Comienza con un cambio en tu dieta, aunque sea pequeño. Ahora, si acostumbras ir al lugar de comida rápida y pedirte tu combo de hamburguesa doble con tocino, papas extra grande y coca extra grande, reducir de extra grande a grande no es suficiente ese paso, ¿sí? O sea, está bien que sea pequeño, pero no tan pequeño. Quizá cambiando a una ensalada sería un paso significativo, ¿verdad? Pero hay que comenzar con un paso, ¿verdad? ¿Quieres hacer algo de ejercicio? No intentes correr 1 hora al día si ahorita estás en 0, pero comienza con un paso sustentable. Ahora, a veces nos detenemos por lo grande del asunto, pero si no tomas el primer paso, jamás llegarás a la meta, así de sencillo. Yo quiero animarte, comenzar ese propósito, ese proyecto, eso que Dios te ha puesto. Otras veces nos detenemos porque estamos esperando que todo sea ideal, pero lo ideal y perfecto no se va a presentar. Fíjate lo que dice Eclesiastés 11:4 de ese tema. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Al esperar el momento y clima perfecto, no va a sembrar, por lo cual no va a cosechar. No esperemos el momento ideal, porque rara vez se va a presentar. Obvio, no estoy hablando tampoco de ser atrabancado y hacer algo importante sin evaluación, oración, pero ya que has orado, has entendido, es tiempo comenzar y hacerme la pregunta: ¿qué puedo hacer ahora en esta temporada? Y recordando en ese mismo versículo 10, donde dice que el Señor se alegrará cuando inicia, es donde dice no menospreciar los modestos comienzos. Acuérdate que había este grupo de ancianos que había visto el templo anterior, y probablemente más que nada ellos estaban batallando para no caer en menosprecio. No menosprecies los nuevos comienzos que tienden a empezar pequeño por ser nuevos. No por eso los menospreciemos. Vamos a comenzar y ver el potencial que Dios tiene ahí más allá de lo que nuestros ojos ven. Pero me estoy adelantando al siguiente punto. Vimos en Zacarías 4:7 esta declaración de que nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca. Ante esto quiero dar el segundo punto. El primero es comienza. 2 es creer lo imposible. Creer lo imposible. Zorobabel tenía un reto enorme: construir un templo con muchos limitantes. Él tenía pocos recursos, poca gente, poco ánimo, mucha oposición. Y aquí es comparado a una montaña. Quizá tú tienes tu propia montaña de oposición o resistencia. Lo bueno es que no solo aquí se menciona una montaña siendo quitada. El mismo Señor Jesucristo lo usó como una analogía o comparación a problemas. Y dijo que si tuviéramos fe, como una pequeña semilla, se podría mover esa montaña. Como dice el himno, si tuvieras fe como un grano de mostaza, esa montaña se moverá, ¿sí? Bueno, no es un himno, pero en fin, está basado en un versículo y en una gran verdad. Esa montaña de oposición, por grande que parezca,
Y no estoy hablando de vivir en negación como si no existiera. Sí, sí existe. Pero fe es reconocer la montaña, pero creer que Dios es más grande que la montaña de oposición. Vamos a creerle más al Señor que a las circunstancias. Ahora, tal vez dices, pues ya me eliminaste porque tengo muy poca fe, muy pequeña. Está bien. Jesús lo comparó a una semilla pequeña. El grano de mostaza dicen que es de las semillas más pequeñas. Puede empezar pequeña. Ahora lo comparó con una semilla, no con una pequeña piedra. Y hay una gran diferencia. La semilla crece. La fe puede ser pequeña hoy, pero necesita estar posicionada para crecer. Por eso comparado a una semilla. ¿Cómo puedo hacer crecer mi fe? Pues una gran clave es lo que estoy escuchando, el contenido que está entrando a mí. La Biblia dice, fe viene por oír, oír la palabra de Dios. Cuando yo me estoy alimentando de la palabra de Dios, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, del carácter de Dios, de quién es Él, va a ir fomentando y fortaleciendo mi fe. Y creo que lo opuesto, por lo cual también es cierto. Si yo me estoy alimentando de palabras contrarias a la palabra de Dios, pueden ir debilitando mi fe. Entonces, vamos a leer la Biblia, vamos a reflexionar en la Biblia, vamos a ser sabios y cuidadosos del contenido que estamos consumiendo, que no esté drenando o debilitando nuestra fe. Comunidad Olivo, es hora creer por lo imposible. Es hora creer para nuevos comienzos en nuestras vidas, familias y congregación. Es hora para nuevos comienzos. Yo sé que ya he contado de nuestro inicio como congregación, pero recordándolo un poco en este contexto. Hace 15 años muchos estaban viviendo en Juárez y saben muy bien que estábamos en el hoyo: secuestros, extorsión, robos armados, calificada como la ciudad más violenta del mundo. Mucha gente mudándose de la ciudad, los que podían, algunos yéndose al Paso, otros a sus ciudades natales en otras partes del país. En lo natural era el peor momento para comenzar una nueva iglesia. Mi esposa y yo nos encontrábamos sin recursos, sin ningún respaldo humano. Había esta montaña de resistencia para poder iniciar una iglesia. Pero creímos lo humanamente imposible y dimos el primer paso. Comenzamos y creímos al Señor para abrir Comunidad Olivo. Y Dios respondió poderosamente. Y desde el inicio vimos su respaldo y vimos su poder, y muchos estaban cuando estuvimos rentando lo que era Papelerama ahí en la avenida Tecnológico. Pero después de estar ahí un par de años rentando, comenzamos a soñar con un lugar propio, más grande, con mejores áreas para nuestros niños y jóvenes, y sobre todo con un estacionamiento que no ponía en riesgo la vida de la gente al cruzar la avenida Tecnológico para llegar allí. Y creo que hoy podemos voltear y ver la fidelidad y el poder de Dios para cumplir sus propósitos. Pero quizá estás aquí y piensas que es demasiado tarde para ti. Pero sabes, muchos de los héroes de la fe en la Escritura tuvieron nuevos comienzos en una edad avanzada. Pregúntale a Abraham y Sara.
de nuevos comienzos en una edad avanzada, y no estoy sugiriendo eso para nadie en particular, ¿verdad? Pero pregúntale a Moisés, él tenía 80 años de edad cuando tuvo un nuevo comienzo y fue usado para liberar a los hebreos de Egipto. El gran autor C.S. Lewis escribió: nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo objetivo o para soñar un nuevo sueño. Hay que seguir soñando, dispuestos a nuevos comienzos, dispuestos a retomar propósitos perdidos, dispuestos, los que no somos ya tan jovencitos, a estirarnos, aun cuando duelen los pies y las rodillas y la espalda y las coyunturas y el cuello y no sé qué más, pero aún Dios tiene nuevos comienzos para nosotros. Dice Hebreos 11:1, muchos conocen este versículo: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Bueno, la pedí en la NBLA, pero la leo aquí. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La evidencia o la convicción de lo que no podemos ver. Creer lo imposible. Y luego lo aplica a la vida de Moisés. De nuevo, él ya de 80 años de edad. Vamos al versículo 24 al 27, aquí mismo en Hebreos 11, donde nos habla de la fe de este hombre. Versículo 24, que tuvo fe. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y ojo, versículo 27, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto, 80 años de edad, sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Los ojos puestos en el Dios invisible. Ahora, suena como una contradicción. ¿Cómo puedes ver lo invisible? No lo ves con ojos naturales, lo ves con tus ojos de fe. Y es tiempo ver más allá de lo que estos ojos naturales pueden ver, y ver al invisible y ver la recompensa que Él tiene para nosotros. No nos limitemos a ver con ojos naturales, hay que ver con fe y creer que es real aún. Lo repito, cuando mis ojos naturales no lo ven. Saber que Dios está obrando aún cuando mis ojos todavía no lo ven. Saber que Dios está obrando aún cuando no siento nada. Él está obrando detrás del escenario en maneras que tú y yo aún no podemos ver, pero Él está allí y Él es real y Él es bueno y Él está obrando a favor de su pueblo. Es tiempo creerlo. Así que hay que comenzar, hay que creer. Y vamos al tercer punto, Zacarías 4:6. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Confiar es la tercera palabra. Confiar en el espíritu específicamente. Y este principio es el complemento perfecto de creer lo imposible, pero confiar en el Espíritu. Porque hay personas que creen, hay personas que tienen fe en sus propias habilidades y su determinación y logran grandes cosas, no lo puedo negar, pero siempre con un limitante. Llegan hasta donde se puede
naturalmente. Pero si vamos a ir más allá de lo natural a lo sobrenatural, tenemos que confiar en el Señor. Otros sí, de nuevo, logran grandes cosas confiando en sus habilidades, talentos que Dios les dio, pero si solo están confiando en ellos, muchas veces dejan secuelas, se aprovechan de otros y dejan heridos en su camino. A veces pierden su familia o hasta su alma. Por eso es crucial recordar de dónde viene el poder puro y verdadero para mi vida. Yo necesito depender de Dios y no solo de sus dones, de las habilidades que Él me da. Depender directamente de Él, porque la diferencia puede ser sutil. Sí, Dios me da dones, me da talentos, me da oportunidades, me da habilidades, quizás recursos, estrategias, y eso es bueno si viene de Dios y debo aprovecharlos, pero tengo que aún recordar que esos son herramientas, que mi fuente de poder y esperanza es Él, y lo demás son instrumentos que Él me da para ayudar. Pero realmente de donde viene el poder no es ejército, no es fuerza, no es estrategia humana, no es recurso humano, es el Espíritu de Dios el que me lleva a hacer lo imposible. Y esto no solo en áreas espirituales. Si Dios te dio la habilidad de hacer negocio o gracia como vendedor, es algo bueno mientras reconoces que todo lo bueno viene de Él y lo haces en una manera que lo honra a Él. Porque es tan fácil confiar más en la habilidad que en el que dio la habilidad. Y necesito vez tras vez recordar y poner mi mirada y mi dependencia en Dios, en su Espíritu. Ahora necesito, por lo cual, buscar más del Espíritu Santo en mi vida. Y yo sé que esto puede ser repaso para muchos, pero creo que es importante. ¿Cómo puedo llenarme con más del Espíritu Santo? Pues saben, Jesús prometió darnos más del Espíritu en Lucas 11. Si pedimos y seguimos pidiendo, buscamos y seguimos buscando, llamamos y seguimos llamando. Así que vamos a pedir más de Él para glorificar más a Jesucristo, para que nuestra vida dé más fruto y glorifique más a Jesucristo. Pide su ayuda y su llenura, reconociendo que lo necesitamos. Y luego Efesios 5, 18 y 19. Dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Aquí encuentro una conexión directa entre ser lleno del Espíritu, como dice el versículo 18, y a propósito viene en el presente continuo. No es solo ser lleno una vez en la vida, es ser continuamente lleno. Necesitamos que Él nos siga llenando más y más, así como necesito seguir tomando agua todos los días. Y aquí menciona de inmediato dos factores. Dice: anímense los unos con los otros. Anímate con personas de fe. Anímate con personas de fe. No te quedes solo, porque no fuimos diseñados para quedarnos solos. Fomenta relaciones con personas que te pueden animar y tú animar a ellos, que sean de mutuo ánimo los unos
a los otros. Y luego habla de expresar adoración en canto, muy específicamente salmos, cantos, canciones espirituales, himnos. Expresar adoración, que se expresa en muchas formas, pero una de las que marca mucho las escrituras es expresándolo en canto, como una expresión o extensión de nuestro estilo de vida, que es donde realmente debemos reflejar adoración. Algo poderoso sucede y yo considero que es una de las maneras principales que nos abrimos para ser llenos del Espíritu Santo. Dijo Jesús que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él, por lo cual yo considero que al glorificar a Él atrae al Espíritu Santo. Así que pidamos su ayuda. Estemos conectados con personas que animan nuestra fe y adoremos, expresando nuestra adoración en canto, elevando, levantando, glorificando a Jesucristo, y que Él venga a llenarnos con más y más de su Espíritu. Y yo quiero pedirlo, pero primero yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, por favor. Cumplir los propósitos de Dios, vivir una vida plena con propósito, comienza conociendo a Dios, entregando nuestra vida a Dios. Si no, estamos solos en esto, por bien intencionados que seamos. Así que si hoy tú reconoces que no le has entregado tu vida a Cristo Jesús, no lo has recibido como tu Señor y Salvador, sea que estés aquí en el auditorio o estés en casa escuchando, tú puedes en este momento hacer una oración en tus palabras y pedirle que entre en ti, si ese es tu deseo, rendirle a Él tu vida. Pero si te ayuda, yo voy a hacer una breve oración pausada que tú puedes repetir en voz bajita entre tú y Dios, pero de todo corazón, para expresarle este deseo y esta decisión que estás tomando. Así que si gustas, me puedes acompañar orando así. Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y yo te recibo como mi Señor. Pido que me perdones de mis pecados. Yo me arrepiento y me rindo a ti. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como estar juntos en persona.